Marido, gritó Victoria con la amante a su lado, pero esposa ya era la dueña de todo su imperio. El ventanal del piso 35 de la Torre Mendoza ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía hasta perderse en el horizonte brumoso. Las luces de la metrópoli parpadeaban como estrellas caídas, creando un mosaico de vida y ambición que parecía rendir homenaje al hombre que observaba desde arriba. Rodrigo Mendoza, de 48 años, se ajustó los puños de su camisa italiana mientras contemplaba su reino urbano. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre en la cúspide del poder, cabello entrecano perfectamente peinado, mandíbula firme, y esos ojos grises que tantas veces habían intimidado a socios y competidores por igual. ¿Estás listo para esto, mi amor? La voz sedosa de Valeria Herrera interrumpió sus pensamientos. A sus 32 años, la arquitecta había logrado lo que muchas mujeres en México solo soñaban: capturar la atención total de uno de los empresarios más influyentes del país. Su belleza era innegable, pero lo que realmente había conquistado a Rodrigo era su inteligencia afilada y su ambición descarnada. Valeria se acercó a él con esa elegancia felina que la caracterizaba, llevando 2 copas de champán, Dom Perignon. Más que listo, respondió Rodrigo, tomando la copa y permitiendo que sus dedos rozaran los de ella. Este proyecto va a cambiar todo, Valeria. No solo para nosotros, sino para toda la industria inmobiliaria de México. El proyecto Nuevo Horizonte había sido el sueño más ambicioso de Rodrigo Mendoza, un complejo de torres residenciales, comerciales y de oficinas que transformaría completamente la zona poniente de la ciudad. Habían sido 3 años de negociaciones brutales, sobornos discretos, presiones políticas y maniobras financieras que habían puesto a prueba cada fibra de su ser empresarial. Pero esa tarde, a las 4:17 p.m., había recibido la llamada que cambiaría su vida. El comité de aprobación había dado luz verde definitiva al proyecto. «Cuéntame otra vez cómo fue», susurró Valeria, deslizando su mano libre por el pecho de Rodrigo. Sabía exactamente cómo alimentar el ego de su amante, cómo hacer que se sintiera el rey indiscutible de su mundo. Rodrigo sonrió con esa seguridad que solo da el poder absoluto. «Licenciado Mendoza», imitó la voz del funcionario público, «me complace informarle que su proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Todas las dependencias han dado su visto bueno. Puede proceder con la primera fase de construcción». La risa de Valeria tintineó como campanas de cristal. «Me encanta verte así, tan dominante. Es como si fueras el dueño de todo lo que tocas». «Es porque lo soy», declaró Rodrigo con una arrogancia que habría hecho sonrojar a los antiguos emperadores. «¿Sabes lo que esto significa? Nuevo Horizonte generará más de 2.000 millones de pesos en los próximos 5 años. 2.000 millones, Valeria. Será el proyecto inmobiliario más grande en la historia reciente de la Ciudad de México». Valeria fingió sorpresa, aunque conocía cada detalle financiero del proyecto mejor que el mismo Rodrigo. Como la arquitecta principal del desarrollo, había estado involucrada en cada aspecto del diseño y la planificación, pero su papel iba mucho más allá de lo profesional. En los últimos 8 meses, desde que comenzó su relación clandestina con Rodrigo, se había convertido en su confidente más cercana, la única persona con quien compartía sus verdaderas ambiciones y sus miedos más profundos. «¿Y Carmen? ¿Qué opina de todo esto?», preguntó Valeria con una inocencia estudiada, sabiendo perfectamente que tocar el tema de la esposa de Rodrigo era como hurgar en una herida que nunca terminaba de sanar. El rostro de Rodrigo se endureció ligeramente. Carmen Delgado de Mendoza había sido su esposa durante 22 años, la madre de sus 2 hijos, Diego de 20 años y Sofía de 18. En los primeros años de su matrimonio, Carmen había sido su socia perfecta, hermosa, inteligente, proveniente de una familia de abolengo que le había abierto puertas cruciales en los círculos empresariales más exclusivos de México. Pero con el paso del tiempo, Rodrigo había comenzado a verla como una reliquia de su pasado, un recordatorio incómodo de cuando aún no era el magnate que había llegado a ser. «Carmen está en Mérida, visitando a su hermana», respondió Rodrigo con indiferencia calculada. «Ya sabes cómo es.
Prefiere escaparse a sus retiros espirituales y sus obras de caridad que estar aquí, celebrando los verdaderos logros. La verdad era más compleja y dolorosa. Carmen había comenzado a alejarse de Rodrigo cuando descubrió su primera infidelidad, hace 5 años. Desde entonces, su matrimonio había sido una fachada cuidadosamente mantenida para preservar las apariencias sociales y proteger a sus hijos del escándalo. Carmen había encontrado refugio en el trabajo filantrópico y en los viajes frecuentes que le permitían mantener la distancia emocional necesaria para sobrevivir en un matrimonio que se había convertido en una prisión dorada. «Entonces tenemos la casa para nosotros», murmuró Valeria, acercándose más a Rodrigo. La residencia de los Mendoza en las lomas de Chapultepec era una mansión de estilo neocolonial que había costado más de 15 millones de pesos. Con sus 7 recámaras, piscina olímpica, cancha de tenis y jardines diseñados por paisajistas europeos, era el símbolo perfecto del éxito de Rodrigo. «Así es», confirmó Rodrigo, sintiendo cómo la excitación del triunfo empresarial se mezclaba con el deseo carnal. «Y tengo la intención de celebrar como corresponde». El teléfono de Rodrigo vibró con una notificación. Era un mensaje de Diego, su hijo mayor, que estudiaba Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. «Papá, ¿es cierto lo del proyecto? Mis amigos están viendo las noticias en redes sociales. Felicidades». La sonrisa de Rodrigo se amplió. Uno de los aspectos que más satisfacción le daba de este triunfo era el reconocimiento público. Ya podía imaginar los titulares en las secciones financieras de los periódicos principales. «Mendoza Desarrollos logra la aprobación del megaproyecto más ambicioso de la década». Su nombre estaría en boca de todos los empresarios del país, y su posición en el ranking de los hombres más poderosos de México subiría varios escalones. «¿Buenas noticias?», preguntó Valeria, notando el cambio en la expresión de Rodrigo. «Mi hijo Diego. ¿Ya se enteró?». Rodrigo tecleó una respuesta rápida. «Así es, mijo. Esta noche cenamos para celebrar. Invita a tu hermana». Valeria sintió una punzada de algo que no quería identificar como celos. Los hijos de Rodrigo eran un recordatorio constante de la vida que él tenía fuera de su relación clandestina, de la familia que, a pesar de todo, seguía siendo una parte fundamental de su identidad pública. Sabía que jamás podría competir con 22 años de historia familiar, sin importar cuán intensa fuera la pasión que compartían. «Deberías estar orgulloso», dijo, controlando cuidadosamente su tono. «Has construido algo extraordinario, no solo en los negocios, sino también como padre». Rodrigo la observó con curiosidad. Valeria rara vez mencionaba a su familia, y cuando lo hacía, siempre con esa mezcla de respeto y distancia que mantenía los límites de su relación perfectamente claros. Era una de las cualidades que más apreciaba en ella, su capacidad para entender las reglas del juego sin necesidad de explicaciones dramáticas o ultimátums emocionales. «Ven acá», le dijo, extendiendo su brazo libre para atraerla hacia él. «Quiero que veas esto conmigo». Valeria se acurrucó contra su costado, fingiendo admirar la vista de la ciudad mientras su mente calculaba cada movimiento. Había invertido 8 meses de su vida en esta relación, no solo por la pasión genuina que sentía por Rodrigo, sino porque reconocía una oportunidad única cuando la veía. Estar cerca del poder le daba un acceso privilegiado a información y contactos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Pero también sabía que su posición era precaria, dependiente de los caprichos emocionales de un hombre que había demostrado repetidamente su capacidad para descartar a las personas cuando dejaban de serle útiles. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Valeria?», preguntó Rodrigo de repente, su voz tomando un tono más íntimo. «¿Qué?», respondió ella, aunque temía la respuesta. «Que entiendes lo que realmente importa. El poder, el éxito, la ambición. No como...». Se detuvo antes de mencionar el nombre de Carmen, pero ambos sabían a quién se refería. Valeria asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si Rodrigo había dicho algo similar sobre ella a Carmen en los primeros años de su matrimonio. Los hombres como Rodrigo tenían una capacidad asombrosa para reescribir la historia según sus conveniencias emocionales del momento.
El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en los miles de ventanas de los rascacielos circundantes. El aire acondicionado de la oficina mantenía una temperatura perfecta, pero Valeria podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Rodrigo, la energía eléctrica del triunfo que lo recorría como una corriente. «Brindemos», declaró Rodrigo levantando su copa. «Por el proyecto Nuevo Horizonte, por el futuro que estamos construyendo y por...» Se detuvo, buscando las palabras exactas. Valeria contuvo la respiración, preguntándose si finalmente se atrevería a hacer alguna declaración más profunda sobre su relación. «Por la victoria», concluyó finalmente. «Por nuestra victoria». Las copas chocaron con un sonido cristalino que resonó en la oficina silenciosa. Ambos bebieron, saboreando el champán francés que costaba más de lo que muchos mexicanos ganaban en un mes. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo como una fotografía de poder y éxito. «¡Victoria!», gritó Rodrigo de repente, con una fuerza que sorprendió incluso a Valeria. Su voz resonó en las paredes de cristal de la oficina, cargada de toda la euforia, arrogancia y triunfo que había estado conteniendo durante horas. Valeria rió y se acercó para besarlo, envuelta en la embriaguez del momento. Sus labios se encontraron con una pasión que era tanto carnal como ambiciosa, alimentada por el poder que ambos sabían que estaba fluyendo entre ellos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que no estaban solos en el edificio. A 3 pisos de distancia, en la oficina de recursos humanos que había servido como su punto de observación durante las últimas 2 horas, Carmen Delgado de Mendoza bajó lentamente los binoculares profesionales que había estado usando para observar a su esposo y su amante. Su rostro a los 45 años conservaba la elegancia aristocrática que había cautivado a Rodrigo 2 décadas atrás, pero ahora estaba marcado por una expresión de satisfacción fría y calculada. Carmen no había estado en Mérida como Rodrigo creía. Había regresado esa misma mañana de su viaje, pero en lugar de dirigirse a casa, había venido directamente al edificio corporativo. Tenía asuntos urgentes que atender, reuniones que Rodrigo jamás podría imaginar. A su lado, en la oficina vacía, estaban dispersos los documentos que habían sido el resultado de meses de trabajo meticuloso: transferencias accionarias, poderes notariales, acuerdos de compraventa y una serie de maniobras financieras tan complejas y brillantes que habrían impresionado incluso a los abogados corporativos más experimentados. Mientras Rodrigo gritaba «¡Victoria!», abrazando a su amante, Carmen sonrió por primera vez en meses. Pero su sonrisa no tenía nada que ver con alegría. Era la sonrisa de alguien que había estado jugando ajedrez mientras su oponente creía estar jugando damas chinas. El grito de triunfo de Rodrigo había llegado hasta ella a través del sistema de ventilación del edificio, y Carmen no pudo evitar la ironía del momento. Su esposo celebraba la aprobación de un proyecto que, muy pronto, descubriría que ya no le pertenecía. Carmen recogió los documentos con movimientos precisos y los guardó en su portafolio de piel italiana. Cada papel representaba una pieza del rompecabezas que había estado armando durante los últimos 8 meses, desde que contrató al investigador privado que le confirmó lo que ya sospechaba sobre Valeria Herrera. Pero la infidelidad de Rodrigo había sido solo el catalizador. El verdadero motivo de sus acciones era mucho más profundo y tenía raíces que se extendían hasta los cimientos mismos del imperio empresarial de su esposo. 22 años atrás, cuando Carmen se casó con Rodrigo, él era apenas un desarrollador prometedor con más ambición que capital. La fortuna de la familia Delgado, heredada del abuelo de Carmen, quien había sido uno de los pioneros de la industria textil en México, había sido crucial para financiar los primeros proyectos de Rodrigo. Más importante aún, las conexiones políticas y empresariales de Carmen habían abierto puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para siempre. Durante años, Carmen había sido la socia silenciosa perfecta, contentándose con el papel de esposa ejemplar mientras Rodrigo recibía todo el crédito público por sus éxitos. Había aceptado que su nombre apareciera en segundo plano, que las revistas empresariales lo presentaran como un self-made man que había construido su imperio de la nada. Incluso había tolerado las primeras aventuras extramaritales
convenciéndose de que eran solo distracciones pasajeras de un hombre poderoso. Pero el tiempo y las humillaciones repetidas habían transformado a Carmen. La mujer que había sacrificado su propia carrera empresarial para apoyar las ambiciones de su esposo, había aprendido a jugar el juego del poder con una maestría que habría sorprendido incluso a Rodrigo. El sonido del elevador la alertó de que alguien más estaba en el edificio. Carmen se dirigió hacia la ventana que daba al estacionamiento y pudo ver la limusina negra de Rodrigo saliendo del garage subterráneo. Probablemente se dirigían a algún restaurante exclusivo para continuar su celebración privada, ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Carmen tomó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado. Licenciado Vázquez, soy Carmen Mendoza, dijo cuando se estableció la conexión. ¿Está todo listo para mañana? La voz del abogado corporativo más respetado de México sonó profesional, pero con un toque de admiración apenas disimulada. Señora Mendoza, tengo que decirle que en mis 30 años de carrera nunca había visto una estrategia tan elegante. Sí, todo está listo. Los documentos serán presentados en el juzgado a primera hora. Para las 10 de la mañana, usted será oficialmente la propietaria mayoritaria de Mendoza Desarrollos y todas sus subsidiarias. Perfecto, respondió Carmen, su voz tan serena como si estuviera confirmando una cita en el salón de belleza. ¿Y el tema de los activos personales? También resuelto. La casa de las Lomas, la casa de Acapulco, los automóviles, las cuentas bancarias personales, todo está siendo transferido según sus instrucciones. Su esposo se va a despertar mañana descubriendo que técnicamente no posee nada más que la ropa que lleva puesta. Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. No había querido que llegara a esto. Durante meses había esperado que Rodrigo recapacitara, que terminara su aventura con Valeria, y que encontraran una manera de reconstruir su matrimonio. Incluso había estado dispuesta a perdonar una vez más, como había hecho en el pasado, pero la arrogancia de Rodrigo había crecido hasta niveles insoportables. Su falta total de respeto no solo hacia ella, sino hacia la familia que habían construido juntos, había cruzado una línea que no tenía retorno. Y cuando Carmen se enteró de que Rodrigo había estado prometiéndole a Valeria un futuro juntos, incluyendo conversaciones sobre divorcio y una nueva vida, supo que había llegado el momento de actuar. Una cosa más, licenciado, añadió Carmen. Quiero que mañana por la mañana se le entregue a mi esposo una copia completa de todos los documentos en su oficina, que sepa exactamente cómo ocurrió todo esto. ¿Está segura, señora? ¿Podríamos manejar esto de manera más discreta? Carmen sonrió nuevamente, esa sonrisa fría que estaba comenzando a definir la nueva versión de sí misma. Licenciado, mi esposo acaba de gritar victoria, celebrando un triunfo que cree que es suyo. Mañana va a entender el verdadero significado de esa palabra. Después de colgar, Carmen se quedó unos minutos más en la oficina vacía, observando las luces de la ciudad que se encendían una a una en la creciente oscuridad. Pensó en Diego y Sofía, sus hijos, que al día siguiente se enterarían de que su mundo familiar había cambiado para siempre. Pensó en los empleados de las empresas de Rodrigo, muchos de los cuales habían trabajado lealmente durante años. Pensó incluso en Valeria, la joven arquitecta que probablemente creía que había ganado el premio mayor al conquistar a uno de los hombres más poderosos de México. Pero sobre todo, pensó en Rodrigo, en el hombre que había amado con sinceridad durante tantos años, y que mañana descubriría que el precio de la traición podía ser más alto de lo que jamás había imaginado. Carmen salió del edificio corporativo con la misma elegancia discreta con la que había llegado. Su chofer la esperaba en el Mercedes-Benz plateado, y mientras se dirigían hacia la casa familiar en Las Lomas, Carmen comenzó a planear las conversaciones difíciles que tendría que tener con sus hijos. Por primera vez en años, se sentía completamente en control de su destino. A varios kilómetros de distancia, en el restaurante Puyol de Polanco, Rodrigo y Valeria brindaban una vez más por su futuro, completamente ajenos al tsunami que estaba a punto de golpear sus vidas. La venganza, pensó Carmen mientras observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana del automóvil, era un plato que se servía frío.
y ella había tenido todo el tiempo del mundo para preparar el banquete perfecto. La mañana del 15 de octubre amaneció con una de esas lluvias torrenciales que transforman la Ciudad de México en un caos de tráfico y emociones a flor de piel. Las gotas golpeaban violentamente contra los ventanales del piso 35 de la Torre Mendoza, creando un ritmo hipnótico que contrastaba dramáticamente con la serenidad artificial que Rodrigo había sentido apenas 12 horas antes. Rodrigo llegó a su oficina a las 7:30 am, una hora más temprano de lo habitual. La euforia de la noche anterior aún corría por sus venas como un estimulante natural. Había dormido apenas 4 horas después de una cena íntima con Valeria en su apartamento de Polanco, pero se sentía más energético que nunca. El éxito tenía ese efecto en él. Lo hacía sentir invencible, como si fuera capaz de conquistar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Su secretaria, Mónica Herrera, una mujer eficiente de 38 años que llevaba trabajando con él durante 8 años, lo recibió con una sonrisa nerviosa que no pasó desapercibida para Rodrigo. «Buenos días, licenciado Mendoza», dijo Mónica, evitando el contacto visual directo. «¿Gusta un café?» «Buenos días, Mónica. Sí, por favor. Y que sea doble. Tengo una jornada intensa por delante». Rodrigo se dirigió hacia su oficina con esa confianza característica que había intimidado a socios y competidores durante décadas. «¿Llegó ya la documentación del proyecto Nuevo Horizonte que me prometieron ayer?» Mónica titubeó por un momento. «Licenciado, hay algunas personas esperándolo en la sala de juntas. Llegaron hace una hora y dijeron que era urgente». Rodrigo frunció el ceño. Su agenda estaba completamente libre hasta las 11:00 am, precisamente para poder revisar con calma toda la documentación relacionada con el proyecto recién aprobado. ¿Quiénes son? No tengo ninguna cita programada. Son del despacho jurídico Vázquez & Asociados, licenciado. El licenciado Miguel Vázquez en persona. El nombre hizo que Rodrigo se detuviera en seco. Miguel Vázquez era una leyenda en el mundo legal corporativo mexicano, un abogado cuyas tarifas eran tan astronómicas que solo las empresas más poderosas del país podían permitirse sus servicios. Rodrigo lo había consultado en algunas ocasiones, pero nunca había requerido una reunión presencial. ¿Qué podía ser tan urgente como para que Vázquez apareciera sin previo aviso en su oficina un martes por la mañana? ¿Mencionaron de qué se trata? Mónica negó con la cabeza, pero su expresión sugería que sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Solo dijeron que era un asunto corporativo de máxima urgencia que requería su atención inmediata. Rodrigo se ajustó la corbata Hermès que había elegido especialmente para este día de celebración. Fuera lo que Vázquez necesitara, lo resolvería rápidamente y continuaría con sus planes. Tenía una entrevista programada con la revista Expansión para las 3:00 p.m., donde hablaría sobre el proyecto Nuevo Horizonte y su visión para el futuro del desarrollo inmobiliario en México. Era el tipo de exposición mediática que consolidaría su posición como uno de los empresarios más visionarios del país. «Está bien. Diles que estaré con ellos en 5 minutos. Y Mónica, asegúrate de que no nos interrumpan». Rodrigo entró a su oficina privada y se dirigió inmediatamente hacia el espejo de cuerpo completo que tenía instalado detrás de su escritorio. Se observó con la satisfacción de un hombre que había llegado a la cima de su mundo. Traje Tom Ford, de $8,000, zapatos Church's hechos a mano, reloj Patek Philippe, que había heredado de su padre. Todo en él comunicaba poder, éxito y control absoluto. Mientras se preparaba mentalmente para la reunión, su teléfono personal vibró con un mensaje de Valeria. «Buenos días, mi amor. Anoche fue perfecto. ¿Almorzamos para seguir celebrando?» Rodrigo sonrió y tecleó una respuesta rápida. «Claro, preciosa. Te marco en cuanto termine una reunión. Hoy va a ser un día increíble». No tenía idea de cuán proféticamente incorrecta resultaría esa predicción. La sala de juntas principal de Mendoza Desarrollos había sido diseñada para intimidar. Con su mesa de caoba maciza para 20 personas, sus butacas de piel italiana y sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, era un escenario perfecto para las negociaciones de alto nivel que habían construido el imperio de Rodrigo.
Las paredes estaban decoradas con fotografías de todos los proyectos más exitosos de la empresa: torres residenciales, centros comerciales, desarrollos turísticos que se extendían desde Cancún hasta Los Cabos. Cuando Rodrigo entró a la sala, encontró a 5 personas esperándolo alrededor de la mesa. Miguel Vázquez, un hombre distinguido de 62 años con cabello completamente blanco y anteojos de marco dorado, se levantó inmediatamente para saludarlo. A su lado estaban 2 asociados del despacho, ambos jóvenes y serios, con portafolios de piel negra que sugerían la importancia de los documentos que contenían. Pero lo que realmente llamó la atención de Rodrigo fueron las otras 2 personas presentes. Carmen, su esposa, vestida con un traje sastre azul marino que le daba un aire de autoridad empresarial que él no recordaba haber visto antes, y junto a ella, una mujer que no reconoció inmediatamente pero cuya presencia le generó una sensación inmediata de incomodidad. «Rodrigo», dijo Carmen con una voz serena que no revelaba ninguna emoción. «Buenos días. Carmen, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en Mérida». La confusión en la voz de Rodrigo era evidente. Su esposa lo observaba con una intensidad que no había visto en años, como si lo estuviera evaluando con nuevos criterios. «Regresé ayer por la noche. Tenía asuntos urgentes que atender». Carmen hizo un gesto hacia la mujer desconocida. «Te presento a la licenciada Patricia Domínguez, especialista en Derecho Corporativo y Fusiones Empresariales». Rodrigo estrechó la mano de la licenciada Domínguez con cortesía automática, pero su mente estaba procesando rápidamente las implicaciones de la situación. ¿Por qué Carmen estaba presente en una reunión de negocios? ¿Y por qué había contratado a su propia asesora legal sin consultarlo? «Por favor, tomen asiento», dijo Miguel Vázquez, con la autoridad de alguien acostumbrado a dirigir reuniones de altísimo nivel. «Licenciado Mendoza, lo que tenemos que discutir este día va a requerir toda su atención». Rodrigo se sentó en su lugar habitual al frente de la mesa, pero por primera vez en años, no se sentía como el hombre más poderoso en la habitación. Había algo en la atmósfera que le generaba una ansiedad que no había experimentado desde sus primeros años como empresario, cuando cada reunión podía determinar el éxito o fracaso de sus proyectos. «Muy bien», dijo adoptando el tono autoritario que usaba para mantener el control en las negociaciones difíciles. «¿De qué se trata todo esto? Como pueden imaginar, tengo una agenda muy apretada hoy». Miguel Vázquez intercambió una mirada con Carmen antes de abrir uno de los portafolios que tenía frente a él. «Licenciado Mendoza, mi cliente, la señora Carmen Delgado de Mendoza, me ha contratado para ejecutar una serie de transacciones corporativas que afectan directamente a sus empresas y activos personales». «¿Qué tipo de transacciones?». La voz de Rodrigo había perdido parte de su seguridad inicial. «Transferencias accionarias, principalmente». Vázquez sacó una carpeta gruesa llena de documentos y la colocó frente a Rodrigo. «La señora Mendoza ha adquirido el control mayoritario de Mendoza Desarrollos, así como de todas sus empresas subsidiarias». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Rodrigo miró los documentos sin tocarlos, como si fueran una bomba que pudiera explotar en sus manos. Su cerebro se negaba a procesar la información que acababa de escuchar. «Eso es imposible», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo soy el propietario único de Mendoza Desarrollos. Siempre lo he sido». Carmen habló por primera vez desde las presentaciones iniciales, y su voz tenía una calma que contrastaba dramáticamente con la creciente agitación de su esposo. «Rodrigo, ¿recuerdas el dinero que mi familia invirtió en tus primeros proyectos? ¿Los préstamos que nunca pagaste completamente? ¿Las garantías que se firmaron cuando empezaste? Eso fue hace más de 20 años, Carmen. Eran acuerdos familiares, no contratos corporativos». «Al contrario», intervino la licenciada Domínguez, hablando por primera vez. «Eran contratos corporativos perfectamente legales y ejecutables. Contratos que, curiosamente, nunca fueron modificados o cancelados formalmente, a pesar del crecimiento de las empresas». Miguel Vázquez tomó el control de la conversación nuevamente. «Licenciado Mendoza, la señora Carmen Delgado ha ejercido una serie de opciones y derechos contractuales que estaban dormidos pero completamente vigentes.
Durante los últimos 8 meses, ha estado adquiriendo sistemáticamente participaciones adicionales a través de una red de sociedades de inversión y fondos especializados. Rodrigo sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Eso requeriría una cantidad enorme de capital. Carmen no tiene acceso a ese tipo de recursos. La sonrisa de Carmen fue pequeña pero devastadora. Rodrigo, durante 22 años has asumido que conocías todos mis recursos y conexiones. Fue un error de cálculo muy costoso de tu parte. La licenciada Domínguez abrió su propio portafolio y sacó una serie de documentos adicionales. La señora Mendoza ha liquidado una serie de inversiones personales que había mantenido separadas de los activos matrimoniales. Además, ha obtenido financiamiento de inversionistas institucionales que estaban muy interesados en adquirir una participación en una empresa tan exitosa como Mendoza Desarrollos. ¿Qué inversionistas? La pregunta de Rodrigo sonó desesperada. Eso es información confidencial por ahora, respondió Vázquez. Lo que sí puedo decirle es que son fondos de inversión muy respetados, tanto nacionales como internacionales, que han evaluado exhaustivamente las perspectivas de crecimiento de sus empresas. Rodrigo comenzó a hojear los documentos frente a él, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. Veía su firma en contratos que había olvidado por completo, cláusulas que había firmado sin leer cuidadosamente en los primeros años de su empresa, cuando estaba desesperado por obtener financiamiento y no tenía el poder de negociación que había adquirido posteriormente. Esto tiene que ser un error, murmuró, más para sí mismo que para los presentes. Debe haber alguna manera de... No hay errores, licenciado, dijo Vázquez con firmeza profesional. Todos los documentos han sido revisados por múltiples despachos especializados. Las transacciones son completamente legales y ya han sido registradas ante las autoridades correspondientes. Carmen observaba a su esposo con una mezcla de tristeza y satisfacción. Había ensayado este momento durante meses, pero ver la realidad de la situación era más complejo emocionalmente de lo que había anticipado. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Rodrigo seguía siendo el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido más de 2 décadas de vida. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo de repente, levantando la vista de los documentos para mirar directamente a Carmen. ¿Por qué haces esto? La pregunta flotó en el aire como una acusación y una súplica al mismo tiempo. Carmen se tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque durante años te he visto transformarte en alguien que ya no reconozco. Porque has convertido nuestro matrimonio en una farsa y a nuestra familia en un accesorio para tu imagen pública. ¿Y por qué? Hizo una pausa, respirando profundamente. Porque ayer por la noche te escuché gritar, Victoria, abrazando a tu amante mientras creías que yo estaba a miles de kilómetros de distancia. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Carmen, yo puedo explicar... No hay nada que explicar, Rodrigo. Lo vi todo. Los documentos que tienes frente a ti son el resultado de 8 meses de trabajo, desde que contraté al investigador privado, que me confirmó lo que ya sospechaba sobre la arquitecta Valeria Herrera. El mundo de Rodrigo se tambaleó completamente. No solo habían descubierto su aventura, sino que Carmen había usado ese conocimiento como catalizador para una venganza que había estado planificando durante meses con la precisión de una operación militar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Miguel Vázquez consultó sus notas antes de responder. A partir de este momento, la señora Mendoza es la propietaria mayoritaria de Mendoza Desarrollos, con el 67% de las acciones. Usted retiene el 23%, y el 10% restante está distribuido entre los inversionistas institucionales que han participado en las transacciones. ¿Y mi posición en la empresa? Eso depende enteramente de la señora Mendoza como nueva accionista mayoritaria, respondió la licenciada Domínguez. Ella tiene el poder de ratificarlo como director general o de nombrar a alguien más para ese puesto. Todos los ojos se dirigieron hacia Carmen, quien había permanecido en silencio durante este intercambio. Rodrigo la miró con una desesperación que ella no había visto desde los primeros años de su matrimonio, cuando él luchaba por establecer su empresa y dependía completamente de su apoyo. Carmen, por favor, dijo Rodrigo. Podemos arreglar esto. Podemos hablar.
Hemos hablado durante 22 años, Rodrigo. O más bien, yo he hablado y tú has decidido cuándo escuchar. Carmen se levantó de su asiento con la elegancia que la había caracterizado toda su vida, pero ahora esa elegancia venía acompañada de una autoridad que era completamente nueva. Por ahora, mantendrás tu posición como director general, pero las decisiones importantes requerirán mi aprobación como accionista mayoritaria, incluyendo el proyecto Nuevo Horizonte. La sonrisa de Carmen fue casi imperceptible, especialmente el proyecto Nuevo Horizonte. Rodrigo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. El proyecto que había considerado su triunfo más grande, la coronación de su carrera empresarial, ahora estaba en manos de la mujer que había traicionado y humillado durante años. Hay más, continuó Miguel Vázquez, consultando otra sección de sus documentos. Los activos personales también han sido reorganizados según las instrucciones de la señora Mendoza. ¿Qué activos personales? La residencia de las Lomas de Chapultepec ha sido transferida completamente a nombre de la señora Mendoza. Lo mismo con la casa de Acapulco, los automóviles personales y las cuentas bancarias que no estén directamente relacionadas con su salario como empleado de la empresa. Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó contra la ventana. Esto es imposible. No pueden quitarme todo lo que he construido. Lo que hemos construido, corrigió Carmen con firmeza. Y no te estamos quitando nada, Rodrigo. Simplemente estamos corrigiendo una distribución de activos que nunca reflejó adecuadamente las contribuciones reales de cada uno. La licenciada Domínguez añadió con tono profesional. Licenciado Mendoza, usted seguirá teniendo acceso a una residencia adecuada y a un vehículo de la empresa. Su salario como director general se mantendrá, y conserva su participación accionaria del 23%, que sigue siendo muy valiosa. «No entienden», gritó Rodrigo, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante décadas de negociaciones de alto nivel. «Esta empresa es mi vida. Todo lo que soy está construido sobre lo que he logrado aquí». Carmen lo observó con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Exactamente. Y esa obsesión con tu imagen empresarial es precisamente lo que destruyó nuestro matrimonio y nuestra familia». El teléfono de Rodrigo comenzó a vibrar insistentemente. Era Valeria, probablemente preguntándose por qué no había respondido a sus mensajes matutinos. La ironía de la situación no se perdió en ninguno de los presentes. Mientras su mundo se desmoronaba en esa sala de juntas, su amante lo esperaba para continuar celebrando un triunfo que ya no le pertenecía. «¿Qué les voy a decir a mis hijos?», preguntó Rodrigo de repente, como si acabara de darse cuenta de las implicaciones familiares de la situación. «Les dirás la verdad», respondió Carmen, «que papá cometió errores muy graves y que mamá tuvo que tomar decisiones muy difíciles para proteger el futuro de la familia». Miguel Vázquez comenzó a recoger los documentos, señalando que la reunión estaba llegando a su fin. «Licenciado Mendoza, le sugiero que consulte con sus propios asesores legales para que revisen todos estos documentos. Encontrará que todo está en orden, pero es su derecho verificarlo. ¿Y si decido pelear esto en los tribunales?» «Es su derecho», respondió Vázquez, «pero le advierto que estos documentos han sido preparados por los mejores especialistas del país. Además, una batalla legal pública sería muy dañina para la reputación de todas las empresas involucradas, incluyendo el futuro del proyecto Nuevo Horizonte». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para dirigir una última mirada a su esposo. «Rodrigo, durante años esperé que recordaras al hombre del que me enamoré. El hombre que tenía principios, que valoraba a su familia, que entendía que el verdadero éxito se mide por más que solo el dinero y el poder. Carmen, por favor, ese hombre ya no existe», continuó ella, sin permitir que la interrumpiera. «En su lugar encontré a alguien que está dispuesto a sacrificar todo lo que realmente importa por mantener una imagen de éxito que se ha vuelto más importante que la realidad». Cuando Carmen y su equipo legal salieron de la sala de juntas, Rodrigo se quedó solo con el estruendo de la lluvia contra las ventanas y el peso aplastante de una nueva realidad que aún no lograba procesar completamente. Su teléfono siguió vibrando con mensajes de Valeria, pero por primera vez en meses, no sintió ningún deseo de responderle.
Todo lo que había considerado sólido en su vida se había revelado como una ilusión, y la mujer que había dado por sentada durante décadas había demostrado ser mucho más inteligente y poderosa de lo que jamás había imaginado. Rodrigo se acercó a los ventanales y observó la ciudad que se extendía bajo la lluvia torrencial. 24 horas antes, había gritado «¡Victoria!» desde esa misma oficina, celebrando lo que creía que era el triunfo de su carrera. Ahora entendía que Carmen había tenido razón. El verdadero significado de esa palabra era algo completamente diferente a lo que él había imaginado. En algún lugar de la ciudad, Carmen Delgado de Mendoza se dirigía hacia su nueva oficina como presidenta ejecutiva del grupo empresarial más exitoso del sector inmobiliario mexicano. Y por primera vez en 22 años, se sentía completamente en control de su propio destino. La venganza, reflexionó mientras observaba la lluvia lavar las calles de la Ciudad de México, no era solo un plato que se servía frío. Era una lección que se enseñaba con paciencia, precisión y una comprensión profunda de que el poder verdadero no siempre se ejerce con gritos de triunfo, sino con la elegancia silenciosa de quien sabe exactamente cuándo y cómo mover cada pieza del tablero. Las primeras 24 horas después de la reunión en la sala de juntas pasaron como una pesadilla surrealista para Rodrigo Mendoza. Después de que Carmen y su equipo legal se marcharan, él había permanecido inmóvil durante casi una hora, observando los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba como si fueran evidencia de un crimen que no lograba comprender completamente. La lluvia había cesado, pero las nubes grises que cubrían la Ciudad de México parecían reflejar perfectamente el estado mental en el que se encontraba. Su primer instinto había sido llamar a sus propios abogados, pero cuando contactó al despacho que había manejado sus asuntos corporativos durante los últimos 10 años, descubrió algo que le heló la sangre. Habían recibido instrucciones específicas de no representarlo en ningún asunto relacionado con las transacciones ejecutadas por Carmen. Al parecer, ella había sido más meticulosa de lo que había imaginado, asegurándose de que no tuviera acceso a la representación legal que conocía todos los detalles íntimos de sus empresas. La segunda llamada que hizo fue aún más devastadora. Su contador personal, Eduardo Martínez, quien había manejado sus finanzas durante 15 años, le confirmó lo que ya temía. Las cuentas bancarias personales habían sido congeladas temporalmente mientras se completaban las transferencias de activos. Su tarjeta de crédito principal había sido cancelada y el acceso a las cuentas corporativas ahora requería la autorización dual, que incluía la firma de Carmen como accionista mayoritaria. Licenciado Mendoza, le había dicho Eduardo con una voz que mezclaba profesionalismo con compasión genuina, tengo que ser honesto con usted. En mis 25 años como contador, nunca había visto una reorganización corporativa ejecutada con tanta precisión. Cada movimiento financiero fue calculado al milímetro. Su esposa, la señora Mendoza, contrató a los mejores especialistas en reestructuración empresarial del país. Rodrigo había colgado el teléfono con la sensación de que su identidad misma se estaba desintegrando. Durante décadas había definido su valor como persona a través de su éxito empresarial y su poder financiero. Ahora, de un día para otro, se encontraba en la posición de ser un empleado en la empresa que llevaba su nombre, dependiente de la buena voluntad de una mujer a quien había traicionado repetidamente. La tarde del martes había sido un ejercicio de humillación progresiva. La entrevista con la revista Expansión tuvo que ser cancelada cuando su asistente de Relaciones Públicas le informó que Carmen había instruido que todas las apariciones mediáticas debían ser aprobadas previamente por la nueva administración. Los periodistas, por supuesto, inmediatamente sospecharon que algo significativo estaba ocurriendo en Mendoza Desarrollos y comenzaron a hacer las investigaciones que eventualmente revelarían toda la historia. Pero la conversación más difícil de ese día había sido con Valeria. Rodrigo había evitado sus llamadas durante toda la mañana, pero finalmente no tuvo más remedio que enfrentar la situación cuando ella apareció en su oficina a las 6:00 p.m., radiante de felicidad y completamente ajena a la catástrofe que había ocurrido. «Mi amor», había exclamado Valeria al entrar, llevando una botella de champán Dom Perignon.
y una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio la expresión en el rostro de Rodrigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondiste mis mensajes? Rodrigo se había quedado observándola durante largos segundos, viendo por primera vez con claridad absoluta lo que realmente representaba su relación. Valeria era hermosa, inteligente, ambiciosa, pero su amor por él estaba inextricablemente ligado al poder y la riqueza que él representaba. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que ya no era el magnate inmobiliario más exitoso de México, sino simplemente otro ejecutivo asalariado? Valeria, siéntate, tenemos que hablar. Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo le había explicado la situación con un detalle que fue haciéndola palidecer progresivamente. Había observado cómo la incredulidad en sus ojos se transformaba en comprensión, luego en pánico, y finalmente en algo que se parecía peligrosamente a la repulsión. Pero eso significa que había comenzado Valeria, sin terminar la frase, que ya no soy el hombre poderoso del que te enamoraste. Había completado Rodrigo con una amargura que nunca había sentido antes, que todos los planes que habíamos hecho, todos los sueños de futuro, estaban basados en una realidad que ya no existe. Valeria había intentado mostrar solidaridad, asegurarle que lo amaba independientemente de su situación financiera, pero ambos sabían que eran palabras vacías. Su relación había sido construida sobre una transacción emocional clara. Ella le ofrecía juventud, belleza y admiración a cambio de acceso al poder y la riqueza. Sin esos elementos, la ecuación simplemente no funcionaba. Necesito tiempo para procesar todo esto, había murmurado Valeria al irse, y Rodrigo supo que no la volvería a ver. Era una mujer demasiado inteligente como para atarse a un barco que se hundía, especialmente cuando había otros magnates en la ciudad que podrían ofrecerle lo que ella realmente buscaba. Esa noche, Rodrigo había regresado a la mansión de las Lomas de Chapultepec, que ya no le pertenecía, sintiendo como un intruso en lo que había sido su hogar durante 15 años. Carmen estaba en la biblioteca, revisando documentos con una concentración que él reconocía de sus primeros años de matrimonio, cuando ella había sido su socia más confiable en la construcción de su imperio empresarial. ¿Puedo pasar?, había preguntado desde la entrada, sintiéndose ridículamente formal en su propia casa. Carmen había levantado la vista de sus papeles y le había hecho un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Por supuesto, esta sigue siendo tu casa, Rodrigo. Por ahora, hasta que decidamos cómo manejar la separación oficial. Los niños necesitan estabilidad durante este proceso, así que mientras ellos estén aquí, tú también puedes estar. Rodrigo se había sentado en la silla que había sido suya durante años para las reuniones familiares importantes, pero ahora se sentía como un peticionario en audiencia con una reina. Carmen, necesito entender cómo llegamos hasta aquí. Necesito entender cómo planificaste todo esto sin que yo me diera cuenta. Carmen había cerrado su folder de documentos y se había recostado en su silla, observándolo con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Realmente quieres saberlo, Rodrigo? ¿O solo estás buscando una manera de encontrar una vulnerabilidad que puedas explotar? Quiero entenderlo. Necesito entenderlo. Carmen había suspirado profundamente antes de comenzar a hablar. ¿Recuerdas cuando contrataste a Valeria como arquitecta principal del proyecto Nuevo Horizonte? Hace exactamente 8 meses y 3 días. Rodrigo había asentido. Por supuesto que lo recordaba. Había sido el comienzo de la relación más intensa que había tenido desde su juventud. Yo sabía que algo estaba pasando desde la segunda semana, había continuado Carmen. No por celos o intuición femenina, sino porque en 22 años de matrimonio había aprendido a leer cada cambio en tu comportamiento. Llegabas tarde, pero no cansado. Llegabas tarde, pero energizado. Comenzaste a vestirte diferente, a usar una colonia nueva, a sonreír de manera distinta cuando revisabas tu teléfono. Carmen, déjame terminar, había dicho ella con firmeza. Al principio pensé en confrontarte directamente, como había hecho las veces anteriores, pero esta vez era diferente. Esta vez podía ver que no era solo una aventura pasajera. Esta vez estabas enamorado. La palabra enamorado había golpeado a Rodrigo como un puñetazo.
Carmen tenía razón. Su relación con Valeria había sido cualitativamente diferente a sus aventuras anteriores. Había sido más intensa, más emocional, más real. Así que contraté al investigador privado más discreto de la ciudad. Había continuado Carmen. No solo para confirmar lo que ya sabía, sino para entender completamente la naturaleza de tu relación con ella. Y lo que descubrí me hizo darme cuenta de que nuestro matrimonio había terminado realmente, no solo en papel. Rodrigo había esperado que continuara, pero Carmen había hecho una pausa larga, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. El investigador me trajo fotografías, grabaciones de audio, registros de sus encuentros, pero también me trajo algo más valioso. Información sobre las conversaciones que tenías con Valeria sobre nuestro futuro, sobre tus planes de divorcio, sobre la nueva vida que querías construir con ella. El rostro de Rodrigo se había puesto pálido. Carmen, yo nunca tomé decisiones definitivas sobre... Rodrigo, tengo grabaciones de conversaciones donde le prometes a Valeria que te divorciarías antes del final del año, donde le describes en detalle cómo dividirían los activos después del divorcio, donde le aseguras que ella sería la nueva señora Mendoza antes de que terminara el proyecto Nuevo Horizonte. El silencio que había seguido fue absolutamente denso. Rodrigo recordaba esas conversaciones, esos momentos de intimidad postcoital, donde había permitido que su fantasía se desbordara en promesas que en el momento le habían parecido sinceras, pero no necesariamente definitivas. Fue en ese momento, había continuado Carmen, cuando dejé de ver esto como un problema matrimonial y comencé a verlo como un problema de supervivencia, no solo emocional, sino financiera y práctica. Carmen se había levantado de su escritorio y se había acercado a las ventanas que daban al jardín perfectamente mantenido de la mansión. ¿Sabes qué me dolió más, Rodrigo? No fueron las infidelidades, no fueron ni siquiera los planes de divorcio. Fue darme cuenta de que en todas esas conversaciones con Valeria jamás mencionaste a Diego y Sofía. Jamás consideraste cómo afectaría a nuestros hijos. Para ti, éramos simplemente obstáculos que remover para poder comenzar tu nueva vida. Rodrigo había intentado protestar, pero Carmen había continuado sin permitir la interrupción. Así que decidí que si iba a perder a mi esposo, no iba a perder también mi seguridad financiera y la de mis hijos. Y ahí fue cuando recordé algo que tú habías olvidado por completo. ¿Qué? Los contratos originales de financiamiento de tu empresa, los documentos que firmaste cuando estabas desesperado por conseguir capital inicial y aceptaste términos que jamás habrías aceptado si hubieras tenido otras opciones. Rodrigo había fruncido el ceño, tratando de recordar detalles de contratos firmados más de 2 décadas atrás. Mi padre no solo te prestó dinero, Rodrigo. Te vendió participación accionaria a precio de costo con opciones de recompra que nunca ejerciste. Créeme que revisé todo, absolutamente todo, durante 8 meses. Contraté a 3 despachos legales diferentes para que verificaran cada coma, cada cláusula. Pero esos contratos eran acuerdos familiares. Eran contratos corporativos perfectamente legales redactados por el mejor despacho empresarial de México en 1998. Tu error fue asumir que porque éramos familia, esos documentos no tenían valor legal real. Carmen había regresado a su escritorio y había sacado una carpeta gruesa de uno de los cajones. ¿Sabes lo que hice con esa información, Rodrigo? Durante 6 meses, estudié cada aspecto de tus empresas como si fuera una estudiante de MBA. Aprendí sobre estructuras corporativas, sobre fusiones y adquisiciones, sobre financiamiento empresarial. Contraté consultores que me enseñaron todo lo que necesitaba saber para entender completamente el negocio que habías construido. ¿Por qué? Porque quería estar absolutamente segura de que cuando actuara, lo hiciera de manera tan perfecta que no hubiera posibilidad de reversión. Quería que fuera tan elegante, tan legal, tan inapelable, que incluso tú tuvieras que admirar la ejecución. Rodrigo había comenzado a comprender la magnitud de lo que había enfrentado. No había sido víctima de un golpe emocional ejecutado por una esposa despechada. Había sido víctima de una operación empresarial sofisticada, ejecutada por una mujer que había demostrado ser tan inteligente y estratégica como él.
pero con la ventaja adicional de conocer íntimamente todas sus vulnerabilidades. ¿Y el financiamiento? ¿Cómo conseguiste el capital para ejecutar todo esto? Carmen había sonreído por primera vez en esa conversación, pero era una sonrisa que combinaba satisfacción con algo que se parecía al orgullo profesional. Ahí fue donde mi educación familiar resultó ser más valiosa de lo que habías calculado. ¿Recuerdas que mi abuelo no solo construyó un imperio textil, sino que también fue uno de los fundadores de 3 bancos de inversión que todavía existen? Rodrigo había asentido lentamente. El abuelo de Carmen, don Sebastián Delgado, había sido una leyenda en los círculos financieros mexicanos de mediados del siglo XX. Heredé más que dinero de mi familia, Rodrigo. Heredé conexiones, reputación y credibilidad en círculos financieros donde tu nombre era respetado, pero el mío era venerado. Cuando presenté mi plan de adquisición a los fondos de inversión correctos, no solo vieron una oportunidad de obtener participación en una empresa exitosa, vieron la oportunidad de trabajar con la nieta de Sebastián Delgado. ¿Cuánto invertiste? Inicialmente, liquidé todas mis inversiones personales. Acciones, bonos, fondos que había mantenido separados de nuestras cuentas matrimoniales durante años. Eso me dio aproximadamente 80 millones de pesos. Pero el resto del financiamiento vino de inversionistas institucionales que apostaron por mi plan. Rodrigo había hecho cálculos mentales rápidos. Para adquirir el control mayoritario de sus empresas, Carmen habría necesitado al menos 200 millones de pesos, posiblemente más. ¿Quiénes son esos inversionistas? Algunos de los fondos de pensiones más grandes del país, más 3 fondos de inversión internacionales que han estado buscando oportunidades en el mercado inmobiliario mexicano. Todos ellos evaluaron exhaustivamente las perspectivas de crecimiento de Mendoza Desarrollos y concluyeron que era una inversión excelente, especialmente con nueva administración. Las implicaciones de esas últimas palabras no habían pasado desapercibidas para Rodrigo. Carmen no solo había adquirido control de sus empresas, había vendido a los inversionistas una visión de futuro que incluía cambios administrativos significativos. ¿Nueva administración? Rodrigo, eres un visionario brillante y un desarrollador excepcional, pero en los últimos años te has vuelto complaciente. Has tomado decisiones basadas en ego en lugar de análisis objetivo. Has contratado gente por lealtad personal en lugar de competencia profesional. Y has perdido el contacto con aspectos operativos cruciales de las empresas. Carmen había abierto otra carpeta y había comenzado a mostrarle documentos que él reconoció como reportes internos de eficiencia y productividad. ¿Sabías que la rentabilidad de Mendoza Desarrollos ha disminuido un 23% en los últimos 3 años? ¿Sabías que tenemos sobrecostos promedio del 15% en todos nuestros proyectos activos? ¿Sabías que nuestro tiempo promedio de entrega se ha extendido de 18 meses a 26 meses? Rodrigo no había sabido esos detalles específicos, pero había notado que los márgenes de ganancia no habían crecido al ritmo que esperaba. Todo eso es corregible con mejor administración, había continuado Carmen. Los inversionistas lo saben y están dispuestos a apoyar los cambios necesarios para optimizar las operaciones. ¿Qué tipo de cambios? Nuevos sistemas de control de costos, nuevos procesos de supervisión de obra, nueva estructura administrativa que elimine las redundancias y mejore la comunicación entre departamentos. Rodrigo había comenzado a entender que Carmen no solo había ejecutado una venganza personal, había identificado problemas reales en sus empresas y había convencido a inversionistas sofisticados de que ella podía resolverlos mejor que él. ¿Y el proyecto Nuevo Horizonte? El proyecto Nuevo Horizonte procederá exactamente como estaba planificado, pero con la supervisión administrativa necesaria para asegurar que se complete a tiempo y dentro del presupuesto. Los inversionistas están particularmente interesados en ese proyecto porque representa el futuro del desarrollo inmobiliario en México. Rodrigo había permanecido en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente había hecho la pregunta que había estado evitando. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reparar nuestro matrimonio después de todo esto? Carmen lo había observado con una expresión que combinaba tristeza genuina con determinación absoluta. Rodrigo, hace 8 meses, cuando descubrí tu aventura con Valeria,
Habría estado dispuesta a intentarlo una vez más. Habría estado dispuesta a ir a terapia matrimonial, a buscar maneras de reconstruir la confianza, a darle una oportunidad más a nuestra relación. ¿Y ahora? Ahora he visto de lo que soy capaz cuando me lo propongo. He redescubierto partes de mí misma que había abandonado para apoyar tu carrera. He construido algo por mi cuenta que es mío, no nuestro. Y he entendido que el amor no puede sobrevivir indefinidamente sin respeto mutuo. Rodrigo había sentido como si algo se rompiera definitivamente en su pecho. No solo había perdido su empresa y su riqueza, había perdido para siempre a la mujer que había sido su compañera más leal durante más de 2 décadas. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Les vamos a decir la verdad de manera apropiada para su edad, que papá y mamá tienen diferencias irreconciliables que no pueden resolver, pero que ambos los amamos y que esto no cambia nada sobre nuestra dedicación como padres. ¿Van a saber sobre Valeria? Carmen había hecho una pausa larga antes de responder. Eventualmente, probablemente sí, pero no de nosotros. Diego ya está sospechando que algo pasa, y Sofía es más observadora de lo que crees. Prefiero que escuchen la versión completa de nosotros cuando estén listos que enterarse por rumores o redes sociales. Esa noche, Rodrigo había permanecido despierto hasta las 4:00 am, observando el techo de la recámara principal que ya no le pertenecía, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. 24 horas antes, había sido uno de los hombres más poderosos de México. Ahora era un empleado asalariado viviendo en una casa que pertenecía a su esposa, dependiente de su buena voluntad, para mantener cualquier vestigio de la vida que había construido. Pero lo que más lo perturbaba no era la pérdida de poder o dinero, era la comprensión gradual de que Carmen tenía razón en prácticamente todo lo que había dicho. Él se había vuelto complaciente, arrogante, y había perdido el contacto con los valores que habían hecho posible su éxito inicial. Había sacrificado su familia y su integridad personal por una imagen de poder que ahora se revelaba como fundamentalmente vacía. El miércoles por la mañana había llegado a su oficina para encontrar un sobre manila en su escritorio, con su nombre escrito en la caligrafía elegante que reconoció inmediatamente como la de Carmen. Dentro había una carta de 2 páginas que había leído 3 veces antes de poder procesar completamente su contenido. Rodrigo, comenzaba la carta, escribo esto porque quiero que entiendas que nada de lo que ha pasado fue impulsivo o emocional. Cada decisión que he tomado durante los últimos 8 meses fue cuidadosamente considerada y basada en lo que creo que es mejor para nuestra familia a largo plazo. Sé que te sientes traicionado y puedo entender esa perspectiva, pero quiero que reflexiones sobre el hecho de que yo viví con la sensación de traición durante años, no solo por las infidelidades, sino por la manera en que gradualmente dejaste de considerarme como una socia igual en la construcción de nuestro futuro conjunto. Las empresas que ahora controlo fueron construidas con el capital, las conexiones y el trabajo de ambos. Es justo que ahora ambos tengamos control proporcional sobre su futuro. Tu participación del 23% sigue siendo muy valiosa, y espero que la uses para reconstruir una versión mejor de ti mismo. No escribo esto para lastimarte más, sino para darte una oportunidad de entender que este no es el final de tu historia profesional o personal. Es una oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez con una comprensión más clara de lo que realmente importa. Siempre respetaré al hombre del que me enamoré hace 22 años. Espero que algún día puedas encontrar una manera de reconciliarte con ese hombre también. Carmen. Rodrigo había doblado la carta cuidadosamente y la había guardado en el cajón superior de su escritorio. Por primera vez desde el martes, no sentía solo rabia o desesperación. Sentía algo que se parecía al respeto por la mujer extraordinaria que había subestimado durante demasiado tiempo. El resto de esa semana había sido un ejercicio de adaptación a una nueva realidad. Los empleados de Mendoza Desarrollos habían recibido un memorándum oficial anunciando los cambios en la estructura accionaria, pero las operaciones diarias continuaron normalmente. Carmen había sido inteligente al mantener a Rodrigo en su posición administrativa, evitando la disrupción que habría causado un cambio completo de liderazgo. Valeria, como había predicho, desapareció completamente de su vida. Su teléfono había sido desconectado
Su apartamento en Polanco estaba vacío y su oficina en el edificio corporativo había sido limpiada. Rodrigo se enteró por un colega que había aceptado una posición con una empresa desarrolladora en Miami, aparentemente con una oferta salarial que triplicaba lo que ganaba en México. Diego y Sofía habían regresado de sus respectivas universidades el fin de semana, y las conversaciones familiares habían sido tan difíciles como Rodrigo había anticipado. Pero también había descubierto que sus hijos eran más maduros y comprensivos de lo que había esperado. «Papá», le había dicho Diego durante una caminata por el jardín de la casa, «nosotros sabíamos que algo estaba pasando entre tú y mamá. No somos ciegos». ¿Qué sabían exactamente? Sabíamos que ya no se hablaban realmente. Sabíamos que tú llegabas cada vez más tarde y que mamá había dejado de esperarte para cenar. Sabíamos que cuando estaban en la misma habitación había como una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, su hija de 18 años, había sido aún más directa. «Papá, preferimos que se separen y sean felices individualmente a que sigan juntos y sean miserables como familia». Esas conversaciones le habían dado a Rodrigo una perspectiva que no había tenido antes. Sus hijos no eran víctimas inocentes de una situación que no podían entender. Eran jóvenes adultos inteligentes que habían estado observando la desintegración gradual de sus padres durante años. Pero la conversación más impactante había sido con Sofía el domingo por la noche, cuando ella había venido a su estudio para hablar a solas. «Papá, ¿puedo preguntarte algo directamente?» «Por supuesto, mi amor. ¿Valía la pena? Toda esta situación, toda la destrucción, ¿ella valía la pena?» Rodrigo se había quedado sin palabras durante largos minutos. Finalmente había respondido con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «No, Sofía. No valía la pena. Nada valía la pena perder a tu familia». Su hija había asintido como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?», era la pregunta que había estado evitando durante una semana. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a reconstruir una vida que había sido completamente transformada por las consecuencias de sus propias decisiones? El lunes de la segunda semana después de la catástrofe, Rodrigo había llegado a una conclusión que habría sido impensable solo días antes. Había solicitado una reunión privada con Carmen para discutir no solo el futuro de las empresas, sino el futuro de él mismo como persona. Carmen había aceptado reunirse con él en un café neutral, lejos de la oficina y de la casa, en un pequeño establecimiento en la colonia Roma que había sido uno de sus lugares favoritos durante los primeros años de su matrimonio. «¿Qué necesitas, Rodrigo?», había preguntado Carmen cuando se sentaron frente a frente, cada uno con una taza de café que ninguno de los dos había tocado. «Necesito tu consejo», había respondido él, y la sorpresa en el rostro de Carmen había sido evidente. «Necesito que me ayudes a entender cómo puedo ser mejor. Como padre, como profesional, como persona». Carmen lo había observado durante largos segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de su petición. «¿Estás seguro de que quieres escuchar lo que tengo que decir?» «Estoy seguro». Y así había comenzado la conversación más honesta que habían tenido en años. Una conversación que se extendería durante 3 horas y que plantaría las semillas de una relación completamente nueva entre ellos. No como esposos, esa etapa había terminado definitivamente, sino como socios en la crianza de sus hijos y como colegas profesionales que compartían un interés genuino en el éxito de las empresas que habían construido juntos. Carmen había sido brutal en su honestidad, pero también constructiva en sus sugerencias. Y por primera vez en años Rodrigo había escuchado realmente, sin defensas, sin excusas, sin la arrogancia que había caracterizado sus interacciones durante tanto tiempo. Cuando salieron del café esa tarde, Rodrigo entendió que había perdido a su esposa para siempre, pero tal vez, si trabajaba lo suficientemente duro en sí mismo, podría recuperar el respeto de una mujer extraordinaria que había subestimado durante demasiado tiempo. El imperio que había construido ya no le pertenecía, pero quizás era hora de construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en valores que había olvidado en su obsesión por el poder y el éxito superficial. La venganza de Carmen había sido perfecta, pero también había sido, paradójicamente, el regalo más valioso que alguien le había dado jamás. La oportunidad de redescubrir quién era realmente cuando se despojaba de todas las capas de arrogancia y pretensión
que había acumulado durante décadas. El grito de «Victoria», que había lanzado una semana antes, ahora resonaba en su memoria con una ironía amarga, pero también educativa. Carmen había tenido razón desde el principio. El verdadero significado de la victoria era algo completamente diferente de lo que él había imaginado. 3 meses después de que su mundo se desmoronara completamente, Rodrigo Mendoza se encontraba sentado en una pequeña oficina de terapia psicológica en la colonia Condesa, mirando por la ventana hacia una calle llena de cafeterías y librerías que representaban un México más auténtico y menos pretencioso que el mundo corporativo en el que había vivido durante décadas. Era su 10ª sesión con la doctora Elena Ramírez, una psicóloga especializada en crisis de identidad masculina y recuperación de adicciones no químicas, quien había sido recomendada por Carmen con una precisión que ya no lo sorprendía. La sugerencia de terapia había llegado durante una de sus conversaciones semanales, reuniones que habían evolucionado de encuentros tensos y defensivos a sesiones de planificación familiar y profesional que ambos habían comenzado a valorar. Carmen había observado los intentos desesperados de Rodrigo por reconstruir su identidad y había reconocido los síntomas de alguien que necesitaba ayuda profesional para navegar una transformación tan radical. Rodrigo, le había dicho durante una de esas conversaciones, puedes intentar reconstruirte solo, o puedes reconocer que necesitas ayuda para entender por qué tomaste las decisiones que te trajeron hasta aquí. No es una cuestión de debilidad, es una cuestión de inteligencia. Inicialmente, Rodrigo había resistido la idea con la misma arrogancia que había caracterizado su respuesta a cualquier sugerencia de que no tenía control total sobre su vida. Pero después de 2 meses de intentar manejar solo la depresión, la ansiedad y la crisis existencial que habían seguido al colapso de su mundo, había llegado a la conclusión de que Carmen tenía razón una vez más. La doctora Ramírez era una mujer de unos 50 años, con cabello gris prematuramente elegante, y una manera directa de hablar que recordaba a Rodrigo de su abuela materna, la única persona en su familia que nunca había tenido miedo de decirle verdades incómodas. Durante las primeras sesiones, había desarmado sistemáticamente todas las narrativas autojustificativas que Rodrigo había construido sobre su comportamiento, forzándolo a enfrentar aspectos de su personalidad que había estado evitando durante décadas. ¿Sabes cuál es tu problema fundamental, Rodrigo?, le había preguntado la doctora durante su 5ª sesión, después de escucharlo racionalizar una vez más las circunstancias que habían llevado a su aventura con Valeria. Supongo que usted me lo va a decir, había respondido él con el sarcasmo defensivo que empleaba cuando se sentía acorralado. Tu problema fundamental es que has construido toda tu identidad sobre elementos externos que pueden ser removidos en cualquier momento. Tu autoestima depende de tu riqueza, tu poder, tu estatus social, el respeto que otros te muestran. Pero nunca has desarrollado un sentido interno sólido de quién eres cuando se quitan todas esas capas. Eso es muy fácil de decir para alguien que nunca ha tenido que construir un imperio empresarial. La doctora Ramírez había sonreído con paciencia. Rodrigo, antes de ser psicóloga, fui directora ejecutiva de una de las empresas farmacéuticas más grandes de Latinoamérica. Sé exactamente lo que se siente construir poder y después descubrir que ese poder no te da la felicidad que esperabas. Esa revelación había silenciado a Rodrigo completamente. Durante las sesiones siguientes, había comenzado a abrirse de maneras que no había experimentado desde su juventud, explorando no solo las decisiones que habían llevado a la destrucción de su matrimonio, sino los patrones de comportamiento que se habían desarrollado durante toda su vida adulta. Háblame sobre tu relación con tu padre, le había pedido la doctora durante la 7ª sesión. Rodrigo había fruncido el ceño. ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? Probablemente todo. Los hombres como tú, obsesionados con el éxito y el reconocimiento externo, generalmente están tratando de resolver algo con sus figuras paternas. Durante la siguiente hora, Rodrigo había explorado memorias que había mantenido cuidadosamente enterradas durante años. Su padre, ingeniero civil, había sido un hombre trabajador pero emocionalmente distante, que había medido el valor de sus hijos exclusivamente a través de sus logros académicos y profesionales.
El amor en la familia Mendoza había sido condicional, siempre dependiente del desempeño, nunca simplemente otorgado por el hecho de existir. Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Había admitido Rodrigo con una voz que se había quebrado ligeramente. Ni siquiera cuando construí mi primera torre residencial, ni cuando aparecí en la portada de Forbes México, ni cuando compré la casa en Las Lomas. Siempre había algo más que debía lograr para merecer su aprobación. ¿Y qué pasó cuando tu padre murió? Me di cuenta de que nunca iba a obtener esa aprobación que había estado buscando toda mi vida. Así que comencé a buscarla en otros lugares, en los medios de comunicación, en mis competidores, en las mujeres que me admiraban por mi éxito. La doctora había asentido. Y cuando Carmen dejó de admirarte de esa manera, cuando comenzó a verte como un igual en lugar de como un héroe, ¿cómo te sentiste? Como si hubiera perdido a mi audiencia más importante. Esa sesión había marcado un punto de inflexión en el proceso terapéutico de Rodrigo. Por primera vez, había comenzado a entender que su necesidad desesperada de admiración y control no era una fortaleza empresarial, sino una debilidad emocional que había infectado todas sus relaciones importantes. Paralelamente a su trabajo terapéutico, la vida profesional de Rodrigo había comenzado a estabilizarse de maneras que inicialmente había encontrado humillantes, pero que gradualmente había comenzado a apreciar. Carmen había implementado una serie de cambios administrativos que habían mejorado la eficiencia operativa de Mendoza Desarrollos, de maneras que él había resistido durante años por puro orgullo. La nueva estructura requería que Rodrigo reportara semanalmente a un comité ejecutivo que incluía a Carmen como presidenta, 2 representantes de los fondos de inversión y un consultor externo especializado en optimización de procesos constructivos. Inicialmente, esas reuniones habían sido ejercicios de humillación, donde Rodrigo se sentía como un empleado justificando su desempeño ante sus superiores. Pero después de 2 meses, había comenzado a reconocer el valor de la supervisión externa. Los consultores habían identificado ineficiencias en sus procesos que él había desarrollado puntos ciegos para no ver. Los representantes de los fondos de inversión habían traído perspectivas financieras más sofisticadas que habían mejorado la rentabilidad de los proyectos activos, y Carmen había demostrado una comprensión intuitiva de la administración empresarial que había desarrollado durante sus años de observación silenciosa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le había dicho a la doctora Ramírez durante su 8ª sesión. ¿Qué? Que las empresas están funcionando mejor ahora que cuando yo tenía control total. Los proyectos se están completando más rápido, los costos están más controlados, la moral de los empleados ha mejorado. ¿Cómo te hace sentir eso? Rodrigo había reflexionado durante largos minutos antes de responder. Al principio me hacía sentir inútil, como si todo lo que había construido hubiera sido a pesar de mí, no por mí. Pero ahora me hace sentir orgulloso de haber estado casado con una mujer tan capaz. Eso es progreso significativo, Rodrigo. El proyecto Nuevo Horizonte había continuado según lo programado, pero bajo la nueva administración había adquirido dimensiones que Rodrigo nunca había considerado. Carmen había insistido en incorporar elementos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, que habían agregado costos iniciales pero que también habían atraído reconocimiento nacional e internacional. El proyecto había sido destacado en revistas de arquitectura y desarrollo urbano como un modelo de construcción responsable que balanceaba rentabilidad con conciencia ambiental. Estamos recibiendo solicitudes de inversionistas internacionales que quieren participar en futuros proyectos similares, le había informado Carmen durante una de sus reuniones ejecutivas. Al parecer, el mercado global está muy interesado en desarrolladores mexicanos que puedan demostrar innovación sostenible. Rodrigo había sentido una mezcla extraña de orgullo y melancolía. El proyecto que había concebido como la coronación de su carrera individual se había transformado en algo más grande y más significativo bajo el liderazgo de su exesposa. ¿Crees que deberíamos explorar esas oportunidades?, había preguntado, consciente de que su opinión ahora era solo una voz entre varias en el proceso de toma de decisiones. Creo que deberíamos ser muy selectivos. No queremos crecer tan rápido que perdamos el control de calidad que nos ha distinguido.
La sabiduría práctica de Carmen en esas decisiones había sido otro recordatorio doloroso para Rodrigo de cuánto había subestimado su inteligencia empresarial durante los años de su matrimonio. Su relación con Diego y Sofía había evolucionado de maneras que inicialmente había temido pero que gradualmente había llegado a valorar. Sin la presión de mantener una imagen de perfección patriarcal, había podido desarrollar conexiones más auténticas con sus hijos. Diego, que había regresado definitivamente de Monterrey para completar sus estudios en la Ciudad de México, había comenzado a trabajar medio tiempo en Mendoza Desarrollos como asistente administrativo, una posición que le permitía aprender el negocio desde niveles operativos básicos. Para sorpresa de Rodrigo, su hijo había demostrado un interés genuino, no solo en los aspectos financieros del desarrollo inmobiliario, sino en los elementos de diseño urbano y impacto comunitario. «Papá», le había dicho Diego durante una de sus cenas semanales, «creo que mamá tiene razón sobre incorporar más elementos de responsabilidad social en nuestros proyectos. Mi generación no va a invertir en empresas que solo se preocupan por las ganancias». «¿Qué tipo de elementos estás pensando?» «Vivienda accesible, espacios comunitarios, tecnología verde, cosas que demuestren que nos importa el impacto a largo plazo de lo que construimos». Esas conversaciones habían llevado a Rodrigo a reflexionar sobre el legado que quería dejar, no solo como empresario, sino como padre. Por primera vez en años, había comenzado a pensar en el futuro de sus empresas en términos generacionales, considerando cómo Diego y eventualmente Sofía podrían continuar y mejorar lo que él había comenzado. Sofía, que había decidido estudiar psicología empresarial en lugar de administración como había planeado originalmente, había demostrado una comprensión intuitiva de las dinámicas familiares que habían llevado a la crisis. «Papá», le había dicho durante una conversación particularmente honesta, «creo que lo que pasó con mamá era inevitable porque ustedes nunca aprendieron a ser socios iguales. Tú siempre fuiste el jefe y ella siempre fue la asistente, incluso en su propia casa. ¿Crees que hay manera de arreglar eso? No como esposos. Eso ya se rompió definitivamente, pero tal vez como colegas. Mamá claramente tiene talento para los negocios, y tú claramente necesitas gente alrededor que te diga cuando estás cometiendo errores». La perspicacia de sus hijos había sido otra fuente de crecimiento personal para Rodrigo. Había comenzado a ver a Diego y Sofía no como extensiones de su ego o proyectos de su ambición, sino como individuos independientes con perspectivas valiosas que podían contribuir a su propio desarrollo. Su relación con Carmen había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado: una sociedad profesional basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Las reuniones semanales que inicialmente habían sido sobre logística de custodia y finanzas familiares se habían transformado en sesiones de planificación estratégica, donde ambos contribuían ideas para el futuro de las empresas. ¿Sabes qué me sorprende más de todo esto?, le había preguntado Carmen durante una de esas reuniones, 3 meses después de la separación oficial. ¿Qué? Que trabajamos mejor juntos ahora que cuando estábamos casados. Sin toda la tensión emocional y las expectativas románticas, podemos enfocarnos en lo que realmente se nos da bien: construir cosas. Rodrigo había considerado esas palabras durante días. Tenía razón. Sin la presión de mantener roles matrimoniales que ya no funcionaban, habían redescubierto la compatibilidad intelectual y profesional que había sido la base de su atracción original. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?, había preguntado durante una conversación posterior. Carmen había reflexionado antes de responder. «Creo que ya somos algo mejor que amigos. Somos socios que se respetan mutuamente y que comparten objetivos importantes. Es una relación más sólida que la amistad». La vida personal de Rodrigo había requerido una reconstrucción completa. Sin la validación constante que había recibido de Valeria, y sin el estatus social que había venido con ser el CEO indiscutible de un imperio empresarial, había tenido que aprender a encontrar satisfacción en aspectos de la vida que había ignorado durante décadas. Había comenzado a leer nuevamente, algo que no había hecho por placer desde la universidad. Su psicóloga le había sugerido explorar literatura que no estuviera relacionada con negocios,
y había redescubierto su amor juvenil por la historia mexicana y la filosofía. Los libros le habían proporcionado perspectivas sobre el significado y el propósito que habían estado ausentes de su vida durante años. También había comenzado a hacer ejercicio regularmente, no en el gimnasio privado de su casa que había usado esporádicamente para mantener una imagen de éxito, sino corriendo por las calles de la colonia Roma y Condesa, redescubriendo la ciudad desde perspectivas peatonales que había olvidado durante décadas de traslados en automóviles de lujo. ¿Cómo te sientes físicamente?, le había preguntado la doctora Ramírez durante una de sus sesiones recientes. Mejor de lo que me he sentido en años. Más fuerte, más flexible, más presente. ¿Presente? Cuando corría esta mañana, realmente podía ver los árboles, escuchar los sonidos de la calle, sentir el aire. Durante años, simplemente me transportaba de un lugar a otro sin realmente experimentar el espacio intermedio. La doctora había sonreído. Esa presencia física es fundamental para desarrollar presencia emocional. No puedes estar completamente presente en tus relaciones si no estás presente en tu propio cuerpo. Uno de los aspectos más desafiantes de la reconstrucción personal de Rodrigo había sido enfrentar su relación con el dinero y el estatus. Durante décadas había usado la riqueza como un escudo contra la inseguridad y como una herramienta para controlar su entorno. Ahora, viviendo con un salario fijo por primera vez en 20 años, había tenido que aprender a derivar satisfacción de fuentes que no fueran la acumulación de bienes materiales. Al principio fue aterrador, le había confesado a la doctora Ramírez. Sin la capacidad de comprar lo que quisiera cuando quisiera, me sentía como si hubiera perdido control sobre mi vida. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que esa sensación de control era en gran parte ilusoria. Tenía control sobre objetos, pero no tenía control sobre mis emociones, mis relaciones o incluso mis decisiones importantes. Rodrigo había comenzado a encontrar satisfacción en placeres simples que había desdeñado durante sus años de mayor riqueza. Cocinar para sí mismo en lugar de cenar exclusivamente en restaurantes caros. Caminar en lugar de usar chofer. Comprar libros usados en lugar de adquirir automáticamente las ediciones más lujosas de todo lo que quería leer. ¿Es una vida más feliz?, le había preguntado Carmen durante una de sus conversaciones. Es una vida más auténtica. No sé si es más feliz, pero se siente más real. Su círculo social también había experimentado una transformación radical. Muchos de los que había considerado amigos cercanos habían desaparecido completamente cuando su estatus cambió. Las invitaciones a eventos exclusivos, las llamadas para opiniones sobre inversiones, las solicitudes de consejo empresarial, todo había cesado casi inmediatamente después de que se conociera públicamente su nueva situación. Descubrí que la mayoría de mis amistades eran en realidad relaciones transaccionales, le había dicho a Diego durante una de sus cenas. Gente que me buscaba porque quería algo de mí, no porque realmente disfrutara mi compañía. ¿No es eso un poco cínico, papá? No cínico, realista y también liberador, porque significa que las pocas personas que han permanecido en mi vida realmente me valoran como persona, no como símbolo de estatus. Esas pocas personas incluían a Eduardo, su ex contador, quien había continuado ofreciendo consejo financiero personal, a pesar de no recibir compensación por ello. También incluían a algunos de sus empleados de nivel medio, quienes habían demostrado lealtad personal que iba más allá de las consideraciones profesionales. Pero la relación más sorprendente que había desarrollado era con Miguel Vázquez, el abogado que había ejecutado la transferencia de activos que había destruido su mundo anterior. Durante una conversación casual después de una reunión corporativa, habían descubierto intereses compartidos en historia mexicana y filosofía empresarial que habían llevado a conversaciones regulares que Rodrigo había llegado a valorar enormemente. ¿No es extraño desarrollar una amistad con el hombre que técnicamente destruyó tu vida anterior?, le había preguntado la doctora Ramírez. Miguel no destruyó nada. Simplemente ejecutó con precisión profesional las instrucciones de Carmen. Y resulta que también es un hombre muy interesante con quien conversar sobre temas que no tienen nada que ver con leyes corporativas. ¿Qué has aprendido de esa amistad? Que cuando dejas de ver a las personas exclusivamente en términos de lo que pueden hacer por ti profesionalmente,
Descubres aspectos de su personalidad que pueden ser muy enriquecedores. A medida que se acercaba el final de su primer año de vida transformada, Rodrigo había comenzado a pensar seriamente sobre su futuro a largo plazo. Su participación del 23% en Mendoza Desarrollos seguía siendo valiosa, y su salario como director de operaciones le proporcionaba una vida cómoda, aunque no lujosa. Pero más importante, había comenzado a desarrollar visiones para proyectos que iban más allá de la simple acumulación de riqueza. Estoy pensando en proponer un programa de vivienda accesible, le había dicho a Carmen durante una de sus reuniones ejecutivas. Algo que use las ganancias del proyecto Nuevo Horizonte para financiar desarrollos habitacionales para familias de ingresos medios. Carmen había levantado las cejas con interés. ¿Qué tipo de programa? Unidades residenciales de calidad vendidas a precio de costo, financiadas por un fondo rotativo que se alimenta de las ganancias de nuestros proyectos comerciales de mayor margen. Eso reduciría nuestras ganancias netas. Sí, pero crearía un legado más significativo. Y probablemente atraería el tipo de inversionistas internacionales que están buscando oportunidades de impacto social, además de retornos financieros. Carmen había sonreído. Es una idea interesante. Desarrolla una propuesta completa y la presentamos al comité ejecutivo. Esa conversación había marcado otro hito en la evolución personal de Rodrigo. Por primera vez en su carrera, había propuesto un proyecto cuyo éxito se mediría tanto por su impacto social como por su rentabilidad financiera. ¿Qué te motivó a pensar en vivienda accesible?, le había preguntado la doctora Ramírez durante su sesión más reciente. Creo que todas las crisis que he enfrentado este año me han hecho más consciente de lo precaria que puede ser la estabilidad financiera. Hay muchas familias en México que trabajan duro, pero que nunca van a poder acceder a vivienda de calidad porque los desarrolladores como yo hemos enfocado exclusivamente en los segmentos de mayor ingreso. ¿Y eso te hace sentir responsable? Me hace sentir como si tuviera una oportunidad de usar mi experiencia para resolver problemas reales en lugar de simplemente generar riqueza para gente que ya tiene mucha. Durante una de sus conversaciones más recientes con Carmen, ella había hecho una observación que había resonado profundamente en él. ¿Sabes qué me gusta más del hombre en el que te has convertido durante este año?, le había preguntado. ¿Qué? Que por primera vez desde que te conozco no estás tratando de impresionar a nadie. Estás simplemente tratando de ser útil. Esas palabras habían capturado algo fundamental sobre la transformación que Rodrigo había experimentado. Durante décadas, había estado actuando para una audiencia imaginaria, tratando de demostrar su valor a través de logros externos y acumulación de símbolos de estatus. Ahora, por primera vez en su vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en lo que realmente le importaba en lugar de lo que creía que debería importarle. ¿Crees que algún día puedas perdonarme?, le había preguntado durante esa misma conversación. Carmen había reflexionado durante largos minutos antes de responder. Rodrigo, el perdón implica que alguien te hizo algo a ti. Pero lo que pasó entre nosotros fue más complejo que eso. Ambos contribuimos a la disfuncionalidad de nuestro matrimonio, solo de maneras diferentes. Pero yo fui quien tuvo la aventura. Yo fui quien rompió los votos matrimoniales. Y yo fui quien permitió que nuestro matrimonio se volviera tan vacío que una aventura se sintiera como la única manera de experimentar pasión real. No estoy justificando lo que hiciste, pero tampoco voy a cargar toda la responsabilidad en tus hombros. La generosidad de esa perspectiva había conmovido a Rodrigo profundamente. Carmen había tenido todas las razones para odiarlo, para usar su poder recién adquirido para destruirlo completamente. En lugar de eso, había elegido crear una situación que, aunque dolorosa, había forzado un crecimiento personal que él probablemente nunca habría logrado solo. ¿Qué piensas sobre el futuro?, le había preguntado. Pienso que ambos tenemos la oportunidad de construir versiones mejores de nosotros mismos. Tú como padre y como profesional, que usa su experiencia para crear impacto positivo. Yo como empresaria y como madre que modela para nuestros hijos lo que significa ser una mujer fuerte e independiente. ¿Y nosotros? ¿Como exesposos? Carmen había sonreído con una calidez que él no había visto en años. Creo que podemos ser algo único.
ex esposos que se convirtieron en mejores personas después de la separación, y que encontraron una manera de trabajar juntos por objetivos que son más grandes que cualquier resentimiento personal. Mientras salía de su sesión de terapia esa tarde lluviosa de enero, exactamente un año después de que su mundo se desmoronara, Rodrigo reflexionó sobre el recorrido extraordinario que había atravesado. Había perdido una identidad basada en el poder y la riqueza, pero había ganado una comprensión de sí mismo que era más sólida y auténtica de lo que había experimentado jamás. El hombre que había gritado «Victoria» 12 meses atrás había estado celebrando una ilusión de triunfo basada en métricas superficiales de éxito. El hombre que caminaba por las calles de la Condesa esa tarde entendía que la verdadera victoria era mucho más sutil y más duradera. La capacidad de contribuir positivamente a la vida de otras personas, de mantener relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de poder desigual, y de encontrar satisfacción en el crecimiento personal, en lugar de en la acumulación de símbolos externos. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Papá, ¿podemos cenar esta noche? Quiero mostrarte algunas ideas que tengo para el proyecto de vivienda accesible». Rodrigo sonrió mientras tecleaba su respuesta. «Por supuesto, hijo. ¿Qué te parece si cocinamos juntos en casa?» Por primera vez en décadas, la palabra «casa» no se refería a una propiedad de millones de pesos que demostraba su estatus social. Se refería a un lugar donde podía estar presente con las personas que realmente importaban, trabajando en proyectos que tenían significado más allá de las ganancias financieras. Carmen había tenido razón desde el principio, ¿sientes? El verdadero significado de la victoria era algo completamente diferente de lo que él había imaginado. Y, paradójicamente, había necesitado perder todo lo que creía que lo definía para finalmente entender quién era realmente cuando se despojaba de todas las capas de pretensión y ambición superficial. La lluvia había cesado, y el sol de la tarde creaba reflejos dorados en los charcos de las calles. Rodrigo caminó hacia casa, hacia su familia, hacia una vida que finalmente se sentía auténtica y sostenible. Había aprendido que la verdadera construcción no era solo de edificios, sino de relaciones, de carácter, y de un legado que valiera la pena dejar a las generaciones futuras. El imperio que había perdido había sido reemplazado por algo mucho más valioso, una vida vivida con propósito, integridad y conexión genuina con las personas que más importaban. Y esa, comprendió finalmente, era la única victoria que realmente valía la pena celebrar. En algún lugar de la ciudad, Carmen Delgado de Mendoza terminaba otra jornada exitosa como directora de uno de los grupos inmobiliarios más innovadores de México, sabiendo que su venganza más perfecta había sido darle a su ex esposo la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. La destrucción que había orquestado tan meticulosamente había resultado ser, en última instancia, un acto de amor hacia la familia que ambos habían construido y hacia el futuro que sus hijos merecían heredar. El grito de «Victoria», que había resonado en esa oficina un año atrás ahora, tenía un eco completamente diferente. No la celebración ciega del poder adquirido, sino el reconocimiento humilde de la sabiduría ganada a través de la pérdida, la transformación y el redescubrimiento de lo que realmente importa en una vida bien vivida. 5 años después, el auditorio del Centro de Convenciones de la Ciudad de México estaba repleto de desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, funcionarios públicos y académicos que habían venido a presenciar la entrega del Premio Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible 2030. En el estrado principal, Carmen Delgado de Mendoza, ahora reconocida como una de las empresarias más influyentes del país, sostenía el micrófono con la elegancia que la había caracterizado toda su vida, pero ahora acompañada de una autoridad que había ganado por mérito propio. Este reconocimiento no pertenece solo a Mendoza Desarrollos, dijo Carmen dirigiéndose a la audiencia. Pertenece a todos los que creyeron que era posible combinar rentabilidad con responsabilidad social, que es posible construir no solo edificios, sino comunidades. En la tercera fila, Rodrigo Mendoza aplaudía con una sonrisa genuina que reflejaba orgullo sin vestigios de resentimiento. A los 53 años,
Su cabello completamente gris le daba un aire distinguido que combinaba perfectamente con la serenidad que había adquirido durante los últimos 5 años. Su traje, aunque elegante, era discreto, y el reloj en su muñeca era funcional en lugar de ostentoso. A su lado, Diego Mendoza, ahora de 25 años y director de proyectos de impacto social de la empresa, tomaba notas en su tablet sobre los puntos que su madre estaba destacando. Su hermana Sofía, de 23 años y recién graduada con honores en psicología organizacional, observaba a sus padres con una satisfacción que solo pueden sentir los hijos que han visto a su familia transformarse de una disfunción tóxica en una colaboración funcional y respetuosa. El programa de vivienda accesible que comenzamos hace 4 años, continuó Carmen desde el podium, ha entregado más de 2.000 unidades habitacionales a familias de ingresos medios, manteniendo estándares de calidad que antes estaban reservados solo para desarrollos de lujo. La cámara del evento enfocó brevemente a Rodrigo, quien había sido el arquitecto principal de ese programa. Su propuesta inicial había evolucionado bajo la administración de Carmen hasta convertirse en un modelo que ahora estaba siendo replicado por desarrolladores en toda Latinoamérica. Pero lo que me enorgullece más, añadió Carmen, es que este proyecto demuestra que el éxito empresarial verdadero se mide no solo por las ganancias generadas, sino por el impacto positivo duradero en las comunidades que servimos. Cuando terminó su discurso, Carmen bajó del estrado para reunirse con su familia en una recepción íntima, que se realizaba en el jardín del centro de convenciones. Rodrigo se acercó a ella con 2 copas de agua mineral con limón, una pequeña tradición que habían desarrollado para estas ocasiones públicas, donde ambos debían mantener la mente clara para las numerosas conversaciones profesionales. «Excelente discurso», le dijo Rodrigo, especialmente la parte sobre medir el éxito por el impacto comunitario. «Aprendí de un buen maestro», respondió Carmen con una sonrisa que ya no contenía ninguna ironía amarga. «¿Te acuerdas de cuando me dijiste que el verdadero desarrollo no era solo construir edificios, sino crear espacios donde las familias pudieran prosperar? Eso fue hace... ¿cuánto? ¿20 años? 24. Durante el proyecto de las Torres del Valle». Rodrigo sonrió. «Tenías razón al guardar esa frase. Me tomó mucho tiempo entender realmente lo que significaba». Su conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel Vázquez, quien ahora servía como asesor legal principal de la empresa y se había convertido en uno de los amigos más cercanos de Rodrigo. A los 67 años, Miguel había desarrollado un interés particular en derecho ambiental que había complementado perfectamente la evolución sostenible de Mendoza Desarrollos. «Rodrigo, Carmen, felicidades», dijo Miguel. «Acabo de hablar con los representantes del Fondo de Inversión Noruego que están interesados en financiar la expansión del programa a Guadalajara y Monterrey». «¿Qué tipo de términos están proponiendo?», preguntó Carmen, inmediatamente enfocándose en los aspectos prácticos. «Muy favorables. Están dispuestos a proporcionar hasta 500 millones de pesos con una tasa de interés preferencial, siempre que mantengamos los estándares de sostenibilidad y impacto social que hemos establecido aquí». Rodrigo y Carmen intercambiaron una mirada que comunicaba años de colaboración profesional refinada. Sin necesidad de palabras, ambos sabían que necesitarían una reunión formal la siguiente semana para evaluar completamente la propuesta. «Diego», llamó Carmen a su hijo, quien estaba conversando con un grupo de arquitectos jóvenes cerca de la fuente del jardín. «Ven acá. Necesitas escuchar esto». Cuando Diego se acercó, Rodrigo sintió una satisfacción profunda al observar cómo su hijo interactuaba con los aspectos técnicos y financieros de la propuesta, con una comprensión sofisticada que combinaba la visión empresarial que había heredado de él con la conciencia social que había aprendido de Carmen. «Si expandimos a 3 ciudades simultáneamente», comentó Diego después de escuchar los detalles, «vamos a necesitar fortalecer significativamente nuestro equipo de supervisión de obra. No podemos sacrificar calidad por velocidad de crecimiento». «Exactamente lo que estaba pensando», dijo Rodrigo con orgullo paternal. «¿Qué sugieres?» «Crear equipos regionales dirigidos por gente que hayamos entrenado aquí en la Ciudad de México. Personas que entiendan completamente nuestra metodología y nuestros valores». Carmen asintió con aprobación.
Esa es una estrategia sólida. Vamos a necesitar comenzar a identificar candidatos inmediatamente. Sofía se unió al grupo llevando a una mujer mayor que Rodrigo reconoció como la doctora Elena Ramírez, su ex psicoterapeuta, quien ahora servía como consultora de recursos humanos para empresas que querían implementar programas de bienestar psicológico para sus empleados. Doctora Ramírez, saludó Rodrigo con afecto genuino. No sabía que iba a estar aquí. Carmen me invitó, respondió la doctora con esa sonrisa cálida que Rodrigo recordaba de sus sesiones terapéuticas. Quería ver personalmente los resultados del trabajo que hiciste en ti mismo hace algunos años. ¿Y qué opina? La doctora observó la interacción natural entre Rodrigo, Carmen y sus hijos, la manera en que colaboraban sin tensión, cómo se escuchaban mutuamente con respeto genuino. Opino que eres un ejemplo perfecto de que las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si uno está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario. Fue un proceso largo, admitió Rodrigo, y doloroso. Los mejores procesos de transformación personal generalmente lo son, respondió la doctora. Pero mírate ahora. Tienes una relación funcional con tu exesposa, una relación auténtica con tus hijos, trabajo que te da sentido de propósito y paz interior. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de esos tonos naranjas y púrpuras que habían presenciado tantos momentos cruciales en las vidas de esta familia, Rodrigo reflexionó sobre el camino extraordinario que los había llevado hasta ese momento. 5 años atrás, él había gritado, «¡Victoria!», en una oficina del piso 35, celebrando un triunfo que ahora entendía había sido completamente superficial. Esta tarde, mientras observaba a Carmen recibir reconocimiento nacional por logros que ambos habían construido juntos, comprendía finalmente lo que significaba una victoria verdadera. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Sofía, quien había heredado la capacidad de su madre para leer las expresiones faciales con precisión. «En lo impredecible que es la vida», respondió Rodrigo. «Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, celebrando los éxitos profesionales de tu madre y sintiéndome genuinamente orgulloso de ello, habría pensado que esa persona estaba loca». «¿Te arrepientes de cómo pasaron las cosas?», preguntó Diego. Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de las decisiones egoístas que lastimaron a gente que amaba. Pero no me arrepiento de los resultados finales, porque todos terminamos siendo versiones mejores de nosotros mismos». Carmen, quien había escuchado la conversación mientras se despedía de los últimos invitados oficiales, se acercó al grupo familiar. «¿Listos para irnos?», preguntó. «Tengo reservaciones para cenar en ese restaurante nuevo en la Roma Norte que tanto quería probar Diego». «¿El que tiene comida orgánica local?», preguntó Sofía con entusiasmo. «Ese mismo. Pensé que sería una buena manera de terminar un día dedicado a la sostenibilidad». Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Rodrigo observó a su familia con una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con logros externos o reconocimiento público. Diego y Sofía conversaban animadamente sobre los proyectos universitarios que estaban desarrollando, relacionados con desarrollo urbano sostenible. Carmen revisaba mensajes en su teléfono con la eficiencia que siempre había admirado en ella, pero ahora sin la tensión que había caracterizado sus interacciones durante los años difíciles de su matrimonio. «Rodrigo», dijo Carmen mientras esperaban el valet parking, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué?». «Gracias». «¿Por qué?». Carmen sonrió con una calidez que él reconoció de sus primeros años juntos, cuando eran socios en todo, y no solo en los negocios. «Por haber tenido el valor de cambiar, por haber aceptado la terapia, por haber encontrado una manera de convertirte en el padre y el colega que Diego y Sofía merecían tener». «Carmen, déjame terminar», dijo ella con suavidad. «Cuando ejecuté toda esa operación hace 5 años, esperaba que te forzara a enfrentar tus problemas, pero no estaba segura de que realmente fueras capaz de cambiar. Muchos hombres en tu posición habrían simplemente desarrollado resentimiento y buscado maneras de tomar venganza. Por un tiempo pensé en hacerlo,
admitió Rodrigo. Pero la terapia me ayudó a entender que el resentimiento solo me iba a envenenar a mí mismo. Y en lugar de eso te convertiste en alguien con quien genuinamente disfruto trabajar y pasar tiempo. Diego y Sofía habían estado escuchando la conversación con las sonrisas satisfechas de hijos que habían visto a sus padres evolucionar de una relación tóxica a una colaboración saludable y respetuosa. ¿Saben qué es lo que más me gusta de ustedes dos ahora?, dijo Sofía. Que cuando están juntos no siento esa tensión horrible que había antes. Puedo relajarme y simplemente disfrutar estar con mi familia. Es cierto, añadió Diego. Y también me gusta que ambos me tratan como un adulto capaz de contribuir ideas valiosas, en lugar de como un accesorio de sus ambiciones. Cuando llegaron al restaurante, Rodrigo se sintió abrumado por una gratitud que no había experimentado en décadas. Estaba cenando con 3 personas que lo conocían completamente, incluyendo todos sus defectos y errores pasados, y que aún así, habían elegido mantenerlo en sus vidas no por obligación familiar o conveniencia social, sino porque genuinamente valoraban quién se había convertido. Un brindis, propuso Carmen cuando el mesero les sirvió agua mineral con gas en copas elegantes. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. Por las segundas oportunidades, por el crecimiento que viene después de las crisis, y por haber aprendido que las victorias más importantes son las que construyes con otras personas, no las que obtienes a expensas de otros. Las 4 copas chocaron con un sonido cristalino que resonó suavemente en el restaurante íntimo. Rodrigo pensó en otro brindis, 5 años atrás, cuando había celebrado con champán francés lo que creía que era el triunfo de su carrera. Ese brindis había sido el preludio de la caída más devastadora de su vida. Este brindis, con agua mineral en un restaurante modesto, celebraba algo infinitamente más valioso. Una familia que había encontrado una manera de transformar la traición y el dolor en comprensión mutua y respeto duradero. Mientras observaba las luces de la Ciudad de México parpadear a través de las ventanas del restaurante, Rodrigo entendió finalmente que Carmen había tenido razón desde el principio. El verdadero significado de la victoria no tenía nada que ver con poder o riqueza individual. Tenía que ver con la capacidad de contribuir positivamente a la vida de otros, de construir algo duradero que fuera más grande que las ambiciones personales, y de encontrar paz interior que no dependiera de la validación externa. La venganza de Carmen había sido perfecta, pero no porque hubiera destruido a su esposo infiel. Había sido perfecta porque había creado las condiciones necesarias para que toda la familia evolucionara hacia versiones mejores y más auténticas de sí mismos. El grito de «Victoria», que había resonado en esa oficina 5 años atrás, ahora tenía un eco completamente diferente. No la celebración ciega del triunfo individual, sino el reconocimiento humilde de que las victorias más significativas son siempre colectivas, construidas con paciencia, humildad y la sabiduría que viene solo después de perder todo lo que creías que te definía. Y esa, comprendió Rodrigo mientras su familia conversaba animadamente sobre planes futuros que incluían a todos por igual, era la única victoria que realmente valía la pena celebrar. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de venganza, redención y segundas oportunidades. ¿Qué te pareció la transformación de Rodrigo? ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al ejecutar esa venganza tan perfectamente calculada? ¿Te sorprendió el final donde toda la familia logró reconstruirse de una manera más auténtica? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué momento te impactó más y si conoces alguna situación similar en la vida real. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias llenas de drama, giros inesperados y finales que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.